Fíjense que les decía que esta carta está llena de advertencias en contra de los falsos maestros, en contra de aquellos a quienes Judas ha descrito de una manera tan poética, y al decir poética no quiero decir bonita, pero finalmente es poético la forma en la que se refiere a estos que se han infiltrado dentro de la iglesia, que han entrado cubiertamente en aquella iglesia a la que él escribía en el siglo I, y a los cuales en alguna parte compara con nubes vacías. Dice que son también como fieras ondas del mar que espuman su vergüenza. Dice que son como estrellas errantes condenadas a la más oscura de las tinieblas. Dice que son como árboles otoñales sin fruto, desarraigados y 2 veces muertos. Y así sigue por el estilo, hablando principalmente del tema de las falsas enseñanzas, de las herejías, de los falsos maestros que se introducían en el siglo I, y hermanos de los falsos maestros que se han seguido introduciendo a lo largo de 2000 años en la iglesia, y que en el siglo XXI se siguen introduciendo todavía, como Judas lo decía, encubiertamente, aquellos que han entrado encubiertamente entre ustedes. Para ir cerrando su carta, que eso lo comenzamos hace 15 días, que también predicamos sobre Judas, le comienza a hablar ya no sobre estos, que así es como les llaman los hermanos a los falsos maestros, sino refiriéndose ahora a los amados. Y dice en alguno de los últimos versículos que veíamos en la última predicación sobre este tema, en el versículo 17 y luego del versículo 20 también, cuando dice: pero vosotros, amados, pero ustedes, amados, al contrario de lo que decía cuando se refería a estos, a los falsos maestros, y comienza con una serie de exhortaciones, de las cuales no voy a hablar ahorita porque hablamos la vez pasada, pero entre otras cosas les dice: ustedes, amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe. Y ya comentamos varias veces que cuando Judas se refiere aquí a fe, no está hablando de la fe subjetiva, sino de la fe objetiva, es decir, de aquel cuerpo de enseñanzas y doctrinas que encontramos en la Escritura, que nos han sido entregadas, así dice en el versículo 3, esa fe que fue entregada una vez a los santos, es decir, a nosotros, ese cuerpo de doctrinas que dice también: acuérdense que los apóstoles, vuestros apóstoles, les enseñaban sobre esto, y también exhorta en esos versículos a que oremos en el Espíritu Santo, a que nos conservemos en el amor de Dios y a que esperemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Estoy haciendo así como un resumen muy breve de lo que fue la predicación anterior sobre este tema. Y siguiendo con el cierre de su carta, ahora va a cambiar un poco de tema, va a cambiar un poco de enfoque, porque ahora va a comenzar a hablar en el versículo 22 que acabamos de leer, de algunos o de otros, de otras personas que están dentro de la iglesia, y a los cuales va a dividir en 3 grupos en los versículos 22 y 23. Déjenme hacer una anotación entre paréntesis, porque quiero mencionar. La mayor parte de los eruditos bíblicos están de acuerdo en que Judas 22 y 23 son de los versículos más difíciles de interpretar. Para comenzar, hay más de una variante en griego de estos manuscritos. Fíjense que en lo que se conoce como aparato crítico o en la crítica textual en griego, generalmente los eruditos se basan en diferentes manuscritos que hay, y de repente hay manuscritos más antiguos, que obviamente que tienen más valor, otros un poquito más para acá, y que bueno, pudieron haber sido modificados de alguna manera, pero de repente hay manuscritos donde los expertos dicen: la verdad que tienen el mismo valor los dos. Bueno, Judas 22 y 23 cae en ese rango, que hay manuscritos válidos que tienen algunas variantes. No me voy a meter ahorita con eso porque no es tema de predicación, pero quiero mencionarlo solamente.
casi todos están de acuerdo. Son de los versículos más difíciles de interpretar. Así que yo voy a tomar la traducción, una de las que me parece mejores traducciones bíblicas, que es la de la Biblia de las Américas. Yo sé que casi todos leemos Reina Valera 1960, como que es la versión oficial de los cristianos evangélicos, pero bueno, Reina Valera, obviamente, al haber sido traducida en el siglo XVI, con los manuscritos que había en el siglo XVI, de repente tiene algunas cosas que ya han sido mejor entendidas en manuscritos más recientes. Entonces, bueno, yo me voy a basar principalmente para esta predicación en la traducción de la Biblia de las Américas. Y bien, estos 4 últimos versículos que acabamos de leer hace un momento tienen una profunda enseñanza para nosotros en el siglo XXI. Pudiera decirles, los versículos 22 y 23 son de los más difíciles de traducir y de interpretar. Los versículos 24 y 25 son de los más bellos que hay en toda la Escritura. Yo pudiera decir que la doxología más hermosa que hay en el Antiguo Testamento es Judas 24 y 25, esos 2 versículos. Así que voy a tratar de referirme rápidamente a esas partes y voy a dividir entonces esta exposición en 2 partes, hablando primero de los versículos 22 y 23 y después de 24 y 25. Les decía, retomando lo que había comenzado a comentarles, que en estos versículos 22 y 23, Judas, por lo menos en el manuscrito que se usa aquí, divide aquí a 3 grupos de personas. No quiero decir exactamente de creyentes, porque creo que se dirige tanto a creyentes como a no creyentes. Y habla de 3 grupos. El primero de ellos son los que dudan. Dice, versículo 22, a algunos que dudan. Dice la traducción Reina Valera, la menciono porque es la que ustedes tienen ahora en la mano, dice convencerlos. Sin embargo, resulta que en los mejores manuscritos griegos no aparece esta palabra convencerlos, sino dice tengan misericordia. La Biblia de las Américas así lo traduce y dice tengan misericordia de algunos que dudan. Y yo me quiero detener ahí un momento. ¿Quiénes son los que dudan? ¿Quiénes son esos que dudan? ¿A quiénes se está refiriendo? Muy probablemente Judas está hablando de miembros de la iglesia o de las iglesias a las que le escribía él, personas que como ustedes y yo somos parte de la iglesia, formamos parte del cuerpo de Cristo, pero que a veces dudamos. Hermanos, la duda es una función de la razón. Los seres humanos dudamos porque es parte de nuestra razón. Y la duda no es necesariamente algo malo. Es más, yo diría, es bueno en algunas circunstancias. Pero hay un tipo de duda que es la duda que se refiere a Dios, que se refiere a las cosas relacionadas con Dios, a donde, aun cuando no podemos considerar que sea un pecado el dudar, pero sí nos puede llevar a un pecado, que es la incredulidad. Y ese sí es pecado. La duda puede ser que no sea pecado, pero la incredulidad con toda seguridad es un pecado. Fíjense que la palabra que aquí se traduce en Judas 24 como algunos que dudan, es exactamente la misma palabra en griego que se usa en Santiago capítulo 1 versículo 6, a donde dice así en Santiago 1:6, pero pidan con fe, no dudando, y aquí es donde usa ese mismo verbo, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, y más adelante dice, no piensa quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, estos que dudan, entendemos que son hermanos que están en la fe, que están dentro de la comunidad de fe, pero que probablemente por esta misma enseñanza torcida de los falsos maestros que se habían introducido, comenzaban a dudar. Es como cuando nosotros, como cristianos reformados, de repente comenzamos a dudar y ¿será que de veras la salvación no se pierde? Y si a lo mejor sí se pierde,
qué tal si se pierden? Creo que es ese tipo de dudas que nos comienzan a atacar y a hacer vacilar en la misma fidelidad de Dios. O hay quienes algunos, miren, lo acabo de escuchar en estos días, lo acabo de escuchar en estos días y lo he escuchado varias veces. Buena parte de nuestro país celebra ayer y hoy el Día de los Muertos. Muchas personas, muchos hogares acostumbran poner un altar para muertos, ¿sí? Y ya teniendo conocimiento de la palabra de Dios, todavía lo hacen. Y de repente algunos dicen, ¿y qué tal si a lo mejor los muertos sí vienen? ¿Qué tal si a lo mejor sí se aparecen? Bueno, vienen, ¿verdad? Sus almas. Si nosotros estamos firmes en la enseñanza de la palabra de Dios, podemos ser radicales en eso y decir radical y claramente no hay ningún alma que pueda venir a tomar lo que alguien puso en un altar, por favor. Yo creo que como creyentes en Jesucristo es algo que debemos de tener total y completamente claro. Pero hermanos, hay quienes dudan. Hay quienes dudan en cosas como esta que acabo de mencionar, se mencionara algo actual de ahorita, pero lo mismo en otros aspectos. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud como creyentes hacia mis hermanos que dudan? La palabra de Dios dice, ten misericordia de ellos. Actúa con misericordia, actúa así con firmeza, con claridad, con lo que enseña la palabra de Dios, pero al mismo tiempo también con misericordia. ¿Se acuerdan ustedes de un famoso discípulo del Señor Jesucristo que cuando había resucitado se presentó delante de sus discípulos? Él no estaba ahí. Ya saben todos que estoy hablando de Tomás. Tomás no estaba en ese momento, y cuando el resto de los discípulos alegres le dicen, el Señor ha resucitado, estuvo aquí con nosotros, ¿qué dijo Tomás? Dice, leo textualmente de Juan 20:25, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Era un apóstol del Señor Jesucristo. Era alguien que lo había visto caminar sobre el agua. Era alguien que lo había visto levantar a los muertos. Es alguien que lo había visto hacer caminar al paralítico, darle vista a los ciegos, abrir los oídos de los sordos, y que había escuchado más de una vez que Jesús les había dicho que iba a ser entregado, iba a ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar y que se iba a levantar de los muertos. Sin embargo, cuando los otros se lo dicen, él dice, hasta que no lo vea yo con mis ojos, meta mis dedos, que he atrevido Tomás, de veras, a mí no dejar de asombrarme esa expresión de él. Y más adelante en el versículo 29 de Juan 20, cuando el Señor 8 días después se presenta delante de ellos, y entonces ya Tomás cree, y el Señor Jesucristo le dice, porque me has visto, has creído. Haz esa pregunta, porque me has visto, has creído. Y agrega Jesús, dichosos los ojos que no vieron y sin embargo creyeron. Y miren, dichosos los que estamos aquí. Yo espero que nadie me vaya a decir que ya vio al Señor Jesucristo. No lo hemos visto. No hemos visto los orificios de los clavos en sus manos, ni la herida en su costado, pero creemos firmemente en Él. Pero hermanos, algunos que dudan, algunos que están dudando, a lo mejor entre nosotros, tratémoslos con misericordia, tratémoslos con firmeza. Voy a tomar también la traducción de Reina Valera. Convencerlos. ¿Y cómo podemos nosotros convencer a alguien? Mostrándole la palabra, explicándole la palabra y predicándole la palabra. Hoy en la mañana comentábamos también, todas las veces que sea necesario, todas las veces que sea necesario repetir lo mismo, repitamos con aquellos que dudan y tengamos misericordia de aquellos que están en esta situación. Hay un segundo grupo del que habla después en el versículo 23, y es donde está más difícil todavía la interpretación, incluso la lectura también en griego. Dice, a otros salvad arrebatándolos del fuego.
Ahí tenemos que detenernos para tratar de explicar algunas cosas. Desde luego, nosotros no podemos darle la salvación a nadie, así que esta frase no se debe entender como que nosotros salvaremos a alguien. Tú y yo no podemos salvar a nadie, amado hermano, a nadie. No hay nadie que nosotros hemos salvado. No hay ningún alma, ninguna vida a la que nosotros hayamos traído a la salvación. Fue el Espíritu Santo quien hizo eso. Usó tu vida, puede usar la vida de nosotros, pero el que trae salvación es Él. Por lo tanto, no debemos entender aquí cuando dice a otros salvar, como que nosotros nos vamos a salvar. Y déjenme usar el comentario que hace Juan Calvino en su comentario a la epístola de Judas. Juan Calvino escribió comentarios de casi todos los libros de la Biblia, con una excepción, no hizo ningún comentario de Apocalipsis. Es el único libro, yo no sé si a lo mejor no me dio tiempo de hacerlo, pero hay muy buenos comentarios de Juan Calvino. Y bueno, en su comentario a la epístola de Judas, él escribe, leo textual, dice: la palabra salvar es transferida a los hombres, no diciendo que ellos son los autores, sino los ministros de salvación. Y recordemos que ministro quiere decir sirviente, quiere decir servidor. Ellos son los sirvientes de esa salvación, de quien sí salva, que es el Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo, en ese sentido, y así lo tenemos que entender cuando leemos aquí a otros salvar, no que nosotros los vayamos a salvar, sino que nosotros, siendo ministros de la palabra, todos los que estamos aquí somos ministros de la palabra, únicamente yo, podemos llevar esa palabra a estas personas que están en una situación bien especial, porque dice arrebatándolos del fuego, y ahí la palabra fuego quiere decir fuego, no le podemos encontrar ninguna otra interpretación. Está hablando del fuego del justo juicio de Dios, del fuego de la condenación eterna. Está hablando del fuego. Fíjense que la palabra en griego que se usa ahí es la palabra harpazo, la que se traduce como arrebatándolos. Y literalmente harpazo es una palabra que se usa para hablar de jalar a alguien bruscamente, o arrebatar bruscamente, hacerlo bruscamente. Y hay un ejemplo que creo que es muy claro, y que lo podemos tomar como ilustración. Cuando una casa está en llamas, o un edificio está en llamas, y llegan los bomberos y hay gente todavía dentro atrapada, los bomberos se tienen que meter a esa casa que está en llamas y no le pide a las personas, disculpe señor, le gustaría venir conmigo, podría darme su mano para venir conmigo. No, se meten y si hay que cargarlo, lo cargan, si hay que jalarlo, le dan un jalón. Bueno, esa es la palabra harpazo, pues es el verbo, es un verbo, harpazo, es arrebatar o escalar, y se entiende el sentido que tiene esta palabra en el original, es hacerlo, no quiero decir violentamente porque no es esa la expresión, pero sí hacerlo firmemente o hacerlo bruscamente a lo mejor. Hermanos, hay veces que nuestra duda llega a un punto, o nuestro apartamiento de lo que dice, nuestro alejamiento de lo que dice la Escritura, llega a tal punto que necesitamos un jalón, no de orejas precisamente, pero sí un jalón, y a esto se refiere, arrebátennos del fuego. Yo sé que confrontar a alguien con su pecado no es nada agradable, no es nada bonito, pero hermanos, hay veces que tenemos que confrontar a los hermanos a quienes amamos con su pecado, cuando sabemos que están en pecado. No es el momento de empatizar, porque a veces queremos ser tan empáticos que a veces parece que estamos como que justificando el pecado de alguien, ¿sí? Si alguien vive en adulterio, hermano, no podemos decirle, bueno, yo sé lo que es eso, mira, todos hemos pasado por alguna situación así, no, tenemos que decirle a esa persona, hermano, estás en pecado, o hermana, estás en pecado.
Esta manera en la que tú estás viviendo no se puede llamar de otra forma, se llama pecado. Si alguien pone altar de muertos en su casa, hermano, tenemos que decirle: estás pecando. Eso es pecado de idolatría. Eso es idolatría, no hay otra forma de decírselo. A lo mejor lastimamos a esa persona. Bueno, lo que sí tenemos que hacer es hablar la verdad en amor, dice la Escritura. Tenemos que hacerlo siempre en amor. Confrontar no quiere decir agredir, no quiere decir ofender, no quiere decir darle de latigazos a alguien. Simplemente quiere decir hacerlo con claridad y con firmeza. El pecado se llama pecado, no tiene otro nombre. Cuando alguien vive en pecado, está viviendo fuera de la voluntad de Dios, está haciendo lo que Dios aborrece, está haciendo lo que Dios no quiere que hagamos. Y si mi hermano a quien yo amo, si mi hermana a quien yo amo está viviendo en esa situación, yo se lo tengo que decir con mansedumbre, con amor, pero con claridad y con firmeza. El Señor Jesucristo nunca doraba la píldora de nada. Si a alguien no le doró la píldora, son los fariseos, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo bonito y lo educado que era con ellos? Cuando les decía sepulcros blanqueados. Están muy blancos por afuera, pero por adentro están llenos de corrupción y de hueso. O cuando les decía: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ok? Y a veces uno dice: bueno, pero este era el Señor Jesucristo. Bueno, nosotros somos imitadores de Cristo. No quiero para nada decir que debamos de ser ofensivos ni que debamos de ser groseros con nadie, pero sí tenemos que arrebatar a aquellos que están cerca del fuego, aquellos que están cerca de alejarse completamente del Señor. Debemos hacerlo con firmeza y debemos de hacerlo con claridad. Y después llega al tercer grupo. Sigue diciendo, vuelvo a leer desde el principio del versículo 23: a otros salvar, arrebatándolos del fuego, dice, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hace algunos meses tuvimos un taller de interpretación bíblica. Algunas de mis hermanas que están aquí lo tomaron, donde hablamos del método inductivo de la Biblia, que yo espero que se acuerden de los 3 pasos, ¿sí? Que son observación, interpretación y aplicación. Ahorita se acuerda bien. Y por comodidad tomamos la epístola de Judas para hacer el ejercicio, por comodidad, por lo cortita que es. Y me acuerdo que cuando llegamos a este versículo, ahí pasamos buen rato tratando de entender y explicar esto. La verdad es que hay una tremenda diferencia entre dar una clase, preparar una clase y una predicación. Predicar es algo bien diferente de dar una clase. Pero bueno, este tercer grupo del que hace mención dice: de otros tener misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. En primer lugar, nos está diciendo lo mismo que con el primer grupo: tengan misericordia. Pero ¿quiénes son estos? ¿Quién es este grupo? Ya no son los que dudan, ya no son los que están muy cerca del fuego y que hay que arrebatarlos de ahí. Son otros con los que hay que tener misericordia con temor. ¿Cómo debemos entender eso? ¿Temor de qué? Temor de la forma en la que ellos están viviendo. Temor del pecado en el cual están inmersos. Y tal vez aquí Judas estaba pensando en el grupo de los falsos maestros que se habían introducido, de aquellos que están no un poquito alejados de la verdad, están total y completamente alejados de la verdad. Nosotros vivimos en un mundo en el que las falsas espiritualidades se multiplican por todos lados, en el que ser espiritual puede significar algo muy diferente a lo que nosotros entendemos por ser espiritual. Hay algunos que piensan que ser espiritual es sentarse en el flor de loto, juntar los dedos de las manos, no sé cuáles dedos, pero algunos los juntan, respirar profundo, ¿verdad? Y entonces comenzar con la meditación
trascendental, y a eso le llaman espiritualidad, o buscar recibir la buena vibra del universo. Irse a algún lugar, sobre todo cuando empieza la primavera, ¿verdad? Si es en Chichén Itzá o si es en Teotihuacán, mucho mejor. Y si vas vestido de blanco, mucho mejor, porque entonces vas a recibir toda la buena vibra del universo. Eso es diabólico, hermanos. Eso es diabólico, no tiene otro nombre. Eso es algo que pretende apartar el oído de la verdad. Así es como lo dice la palabra. ¿Qué tenemos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante quienes están en ese lugar, en esa posición? Tenemos que tener misericordia con temor. No solamente misericordia, sino temor, porque debo entender que también puedo ser arrastrado para allá. Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas: el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué nos está diciendo ahí en la palabra de Dios? Cuidado, porque tú también puedes caer. En eso no me han caído ellos, tú también puedes caer. Así que ten cuidado con eso. Así que ten misericordia con temor. Ten misericordia, pero conservando esa distancia. Ok, mira, tú a lo mejor me estás tratando de convencer de algo en lo que tú crees, pero yo tengo bien firme aquello en lo que creo. Tengo bien firme cuál es mi fe. Creo que todos hemos experimentado en alguna ocasión tener algún conocido, alguna amistad o alguien que trata de convencernos de sus creencias espirituales, porque además a lo mejor ellos están convencidos de eso. Ahí es donde tenemos que tener misericordia con temor. Y dice, y esta es la parte más discutida de ese versículo: aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Debemos entender, hermanos, cuando leemos cada parte de la Escritura, en qué parte está hablando en un sentido figurado, en qué parte está hablando en un sentido literal, en qué parte está usando alguna figura de lenguaje. Aquí está usando una hipérbole. Una hipérbole es una exageración y es un recurso de retórica, es un recurso literario. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo dice en el Sermón del Monte: ¿cómo quieres sacar la paja del ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? A lo mejor ustedes han visto a alguien que trae una pajita en el ojo, pero no creo que hayan visto a nadie que traiga una viga, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesucristo está usando una hipérbole para dar una enseñanza. En este caso, Judas está usando una hipérbole aquí. Dice: aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Fíjense que si eso ya les puede parecer un poquito duro, lo que está diciendo, si les digo que la palabra en griego, que aquí se traduce simplemente como ropa, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, en realidad define ropa íntima. Ropa íntima. Está hablando ahí de ropa íntima. La palabra, hay otra palabra para hablar de las túnicas o de otra parte de la ropa. Está hablando de ropa íntima. Y hay por ahí algún comentarista que leí en cuanto al comentario del griego en esta expresión, y él dice: una forma correcta, literal, de traducir esta expresión en griego sería la ropa íntima contaminada con excremento. Literalmente podría ser una traducción válida. Creo que suena demasiado duro, demasiado grotesco y a lo mejor demasiado literal también, y no se puede traducir literalmente toda la escritura, pero eso sería una posibilidad. La ropa íntima, la ropa interior, contaminada, manchada con excremento. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? ¿Qué es lo que la Escritura nos está diciendo a nosotros que hagamos? Bueno, que aborrezcamos el pecado en el que viven esas personas, ese grupo de personas, así como aborreceríamos agarrar una ropa interior que está manchada de esa manera, ¿verdad? Tendríamos cierta repulsión hacia eso. Algo que perdemos de vista con frecuencia, hermanos, es que el pecado es tremendamente aborrecible para Dios. Tremendamente aborrecible. Dios aborrece
el pecado. No solamente lo reprueba, no solamente no le gusta, no solamente no está de acuerdo con él, es aborrecible para él. Sí, tu pecado también, y el mío también, es aborrecible para él. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que tratar con ese grupo de personas, tenemos que hacerlo con misericordia, tenemos que buscar la manera en que podamos llevarles salvación a través de la palabra de Dios, pero hacerlo con la debida distancia, con la debida precaución, con el debido temor. En alguna ocasión me platicaban en otra iglesia en la que nos congregábamos aquí también en Jalapa, y me platicaban de algún hermano que lo habían visto salir de un bar, lo habían visto salir ya en varias ocasiones del bar, y entonces de una cantina, pues, y quien lo había visto finalmente le dijo, hizo lo correcto, antes de decirle al pastor o decirle a nadie más, le dijo al hermano, es que ya van 2 o 3 veces que te veo que sales de este lugar. Y la respuesta del hermano fue, sí, es que voy a evangelizar a los que están ahí adentro. Obviamente había otros elementos por los que se sabía que no era así, pero nosotros no podemos decir, voy a ir al antro, porque voy a evangelizar a los que están ahí en el antro. Sí, yo sé que ahí se vende droga y alcohol y prostitución y todo lo demás, pero hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan, y hay plumajes de esos. A veces así pensamos como cristianos, ¿verdad? Digo, es parte de un poema de Salvador Díaz Miró. Pero a veces tal parece que así pensamos, ¿no? Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos. Yo puedo andar en medio del pecado y moverme en medio de la pecaminosidad, que nada me mancha, nada, yo sigo permaneciendo. No, la verdad, hermanos, es que estamos en esta carne, la verdad es que somos propicios al pecado, la verdad es que somos propicios a alejarnos de Dios, a ofender a Dios. Y si nosotros convivimos en un ambiente donde se ofende a Dios, lo más seguro es que nosotros, tarde que temprano, vamos a caer en eso. Por eso es que Judas es tan drástico en esta expresión y lo dice de esa manera. Hermanos, yo traía preparado en la segunda parte de la doxología, de los versículos 24 y 25, pero créanme que me gustan tanto esos 2 versículos que no quiero predicar sobre esto tratando de ya terminar en 3 o 5 minutos. Entonces, yo no tenía planeado así, pero voy a dividir este mensaje en 2 partes. Vemos hasta aquí el día de hoy y vamos a continuar el domingo próximo, si Dios lo permite. Déjenme ir nada más a la conclusión. Esta carta, la carta de Judas, nos enseña a los cristianos de hoy que nuestra fe, esa por la que somos exhortados a contender ardientemente, como dice en el versículo 3, esa santísima fe sobre la cual debemos ser edificados, como dice en el versículo 20, es una fe práctica, es una fe para el camino. Es una fe que no solamente está interesada en su propio bienestar, en su propia vida espiritual. Nos ha enseñado tanto que la salvación es algo personal y lo hemos mal entendido tanto que casi hemos llegado a entender que solamente me importa mi salvación y me importa poco la salvación de cualquier otra persona. Es decir, es mi salvación, es mi relación con Dios, es mi crecimiento espiritual, y el que pase con mi vecino, lo que pase con la vida espiritual de mi hermano dentro de la iglesia, no me interesa mucho porque ese es el problema suyo con Dios. Hermanos, la fe práctica no es así. La fe para el camino no es así. Esta fe es una fe que se interesa también en el que duda, que se interesa también en el que necesita ser arrebatado del fuego, que se interesa también de aquel del cual tenemos que tener misericordia y misericordia con temor, pero que finalmente tenemos que amarlo y tenemos que ir también a Él.
es una fe que se mueve y te mueve hacia los demás para convencer al que duda, para arrebatar del fuego al que se está quemando y aún para tener misericordia con temor del que está completamente perdido. Amado hermano, y con esto voy concluyendo. Si tu fe no es así, si tu fe no es una fe del camino, si tu fe no es una fe que te mueve y te conmueve por cómo está la vida espiritual de los demás, si tu fe es una fe que se reserva solamente para el domingo al mediodía, para vivirla solamente 2 horas de cada domingo, y no te mueve a dolerte por el que se está perdiendo, por el que está perdido, por el que está cerca del fuego, por el que parece inalcanzable, si no sientes dolor por las almas perdidas, si no te sientes compelido a contender ardientemente por la fe que una vez nos ha sido entregada, probablemente tu fe sea solamente religiosidad. Probablemente tu fe sea solamente costumbre. Puede ser que necesites venir a los pies del Salvador y clamar por su perdón y por su restauración. No importa cuántos años tienes de llamarte cristiano evangélico. No importa si son poquitos años o son solamente unos meses. Si tu fe no es una fe que te mueve a hacer esto, que te mueve a condolerte, a tener misericordia, a actuar, a tomar decisiones, a tomar acciones, probablemente necesitas todavía venir a los pies del Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, que nosotros podamos entender esta palabra no solamente en nuestro razonamiento, sino que la entendamos en nuestro corazón, que la hagamos parte de nosotros. Señor, te damos gracias, Padre. Damos gracias por esta palabra tuya, por esta palabra viva, por esta palabra eficaz, por esta palabra que nos confronta, que nos incomoda, por esta palabra, Señor, que nos lleva a reflexionar, que nos lleva a pensar y que nos lleva también, Señor, a suplicarte por misericordia para nosotros mismos. Señor, que tú nos ayudes como iglesia a no ser indiferentes a lo que pasa con los demás, a no ser indiferente con lo que está pasando con mi hermano, con su matrimonio, con su hogar, con sus hijos. Señor, que nos podamos conmover del que duda, que nos podamos conmover del que necesita ser arrebatado del fuego, que nos podamos conmover con dolor también de los que viven sin ti, de los que están caminando hacia una eternidad sin Cristo. Toma nuestra vida en tus manos, Señor. Ayúdanos para ser no solamente oidores, sino para ser hacedores de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por habernos visto, Señor, cuando nosotros estábamos en esa condición. Gracias, Señor, por habernos traído de las tinieblas en las que vivíamos a tu luz admirable. No podemos sino rendirnos delante de ti en gratitud y en adoración y en súplica también, para que no nos dejes nunca. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.